Hola chicos, ¿cómo están? Este es nuestro video número 3 de la materia de redes 2. Es la parte 3 de esta sección introductoria que estamos haciendo en la materia. En esta oportunidad, en este video, les voy a explicar de la manera más resumida una breve introducción a lo que son las redes LAN, ¿ya? En la actualidad, las redes básicamente se clasifican en dos tipos, ¿ya? Las redes LAN, que son las redes de área local, o Local Area Network, eso es la abreviación en inglés, y tienen la característica de que por lo general cubren el espacio de una casa, de un departamento dentro de un edificio, ¿no? Ese vendría a ser el área que ocupa una red LAN, ¿no? Por lo general es una casa o un edificio. El otro tipo de red que vendría a ser el Wide Area Network. Su traducción al español vendría a ser que son redes de área extendida, ¿ya? Por lo general abarcan ciudades, abarcan regiones o inclusive regiones territoriales mucho más extensas, como por ejemplo continentes, ¿ya? Entonces, estos vendrían a ser básicamente los dos tipos de redes con los cuales nosotros nos topamos en la actualidad. Las redes de área local y las redes de área extendida. Ahora, dentro de las redes de área, de los tipos de redes en cuanto a la extensión, por ejemplo, existen las CAN, que vendrían a ser las Campus Area Network, ¿no? Y las PAN, que vendrían a ser las Personal Area Network. CAN, cuando un campus, por ejemplo, un campus de una universidad, de ahí surge este término de Campus Area Network, son áreas relativamente extensas que por lo general pueden abarcar un cierto espacio dentro de una ciudad, ¿no? Y las PAN, las Personal Area Network, cuando nosotros, por ejemplo, conectamos nuestro Bluetooth ya a nuestra portátil, estamos estableciendo una red. Y esta red, por lo general, no supera los 10, 12 o 15 metros, ¿no? Entonces, en ese caso, hablamos de una red de área personal, ¿no? Pero esos son redes, casos particulares. Nosotros nos vamos a basar en las redes LAN, que son las redes de área local, y las WAN, que son las Wide Area Network o las redes de área extendida, ¿no? En este caso nos vamos a centrar en las redes LAN, ¿ya? Hay dos tipos de redes LAN en la actualidad. Una que es la red cableada, la red Ethernet. Esta red se caracteriza porque la conexión entre los diversos dispositivos se realiza mediante cable, ¿ya? Y el estándar que va a regular la implementación de estas redes es el IEEE 802.3. ¿Ya? Estas redes son las redes Ethernet, que son las redes cableadas. Y tenemos otro tipo que son las redes inalámbricas o WLAN. ¿Ya? Estas redes están reguladas por un estándar que es el IEEE 802.11. Nosotros en esta materia nos vamos a enfocar en las redes cableadas o Ethernet. ¿Ya? El estándar que lo va a definir, que lo va a normalizar a este tipo de redes es el IEEE 802.3. ¿Qué es lo que hace este estándar? Define la capa 1, que vendría a ser la capa física, y la capa de enlace, si es que estamos hablando ya en términos del modelo OSI. Ahora, vamos a ver en la capa física. El estándar, vamos a comenzar diciendo de que el estándar IEEE tiene muchos años ya de vigencia, ¿no? Más de 40 años de vida.
y tiene una gran variedad de subestándares, ¿ya? Por ejemplo, el IEEE 802.3 es el que lo regula. Por ejemplo, nosotros tenemos diferentes tipos de cables con los cuales nos vamos a conectar. Acá les coloco dos cables que vendrían a ser, por ejemplo, el cobre, que por lo general, aquí le estoy poniendo un ejemplo que trabaja a 3 megabits por segundo. Y otro ejemplo, la fibra, que trabaja a 100 gigabits por segundo. Entonces, existen una gran variedad de cables que han ido apareciendo a lo largo de la historia, del transcurso de estos últimos años, y a medida que han ido pasando el tiempo, estos medios o estos cables han ido evolucionando, ¿ya? Miren la diferencia entre el cable de cobre y el de fibra, de transportar una velocidad máxima de 3 megabits por segundo a 100 gigabits por segundo, ¿no? Entonces, la diferencia entre estos dos medios físicos es abismal en cuanto a la capacidad de transferencia. Ahora, la elección del cable se realiza en base a tres factores fundamentales. Primero, la velocidad. ¿Qué velocidad de transferencia yo necesito para los equipos que estoy conectando? Segundo, la distancia, ¿no? La distancia es un factor sumamente importante a la hora de elegir qué medio físico es el que nosotros vamos a utilizar. Y el último factor a la hora de elegir el tipo de cable es el costo, ¿no? Mientras yo elija un medio físico que sea más veloz y que me pueda abarcar más distancia, obviamente el coste de su implementación va a ser mucho más elevado, ¿no? Entonces, estos son los tres factores al momento de elegir el cable que vendría a ser el medio físico para interconectar dos elementos. Ahora, aquí les muestro 5 estándares que son los más usados en la actualidad. Por ejemplo, el básico, que vendría a ser el Ethernet, que regula el cable de cobre. Ya es este primer estándar que tenemos aquí. El nombre común es Ethernet y el nombre formal es 10 base T. Ahora, el estándar que va a definir a este tipo de conexión es el 802.3. El cable que se utiliza es el cable de cobre. La longitud máxima es 100 metros y la velocidad es de 10 megabits por segundo. Ahora, existe una mejora a este estándar que es el Fast Ethernet, en el cual nosotros tenemos una velocidad de 100 megabits por segundo. Su nombre IE informal vendría a ser el 100 base T, y el estándar o el nombre formal que lo define vendría a ser el 802.3U. Todos son 802.3, solamente que son una variación de este estándar, ¿no? También es para cable de cobre de hasta 100 metros. El siguiente estándar vendría a ser el Gigabit Ethernet. La velocidad es de 1000 megabits por segundo. El nombre informal de este estándar es 1000 base T. Y el estándar IEE es 802.3 AB. Es para cable de cobre y hasta una longitud máxima de 100 metros. Ahora, aquí tenemos un estándar interesante que es para la fibra, ¿no? Transporta hasta 1000 megabits por segundo, similar al Gigabit Ethernet de cobre. Se llama 1000 base X para fibra y su estándar es el 802.3Z, ¿no? El nombre IEE. Ahora, las longitudes que puede abarcar hasta kilómetros de distancia el cable de fibra, ¿no? Y por último, tenemos el 10G Ethernet, que transporta hasta 10 gigabits por segundo. El nombre informal es 10G base T, 802.3 AN para cable de cobre y con una longitud máxima de 100
metros, ¿no? Entonces, dependiendo de qué equipos yo vaya a conectar y qué necesidad de velocidad yo tengo en ese equipo, tengo que elegir el medio físico, ¿no? Y son tres factores, como les mencionaba en la anterior diapositiva, que se consideran para elegir este cable, ¿no? Por ejemplo, la velocidad, ¿no? Y el coste, ¿no? Y además de la distancia que queremos abarcar, son los factores más importantes a la hora de elegir cuál de los medios físicos y por lo tanto qué estándar vamos a utilizar. Por ejemplo, si yo quiero implementar una conexión entre dos elementos que estén situados geográficamente a una distancia considerable, lo más adecuado sería utilizar fibra que me puede abarcar longitudes máximas de kilómetros, ¿no? Distancias más largas, y voy a tener una velocidad de hasta 1000 megabits por segundo, ¿no? Entonces, mientras más velocidad, mientras más distancia, obviamente el coste también va a ser más elevado de la implementación de este tipo de estructura cableada en este caso, ¿no? Ahora, se tienen una variedad de estándares y el único objetivo de esta capa física es enviar bits. Ahora vamos a ver la capa de enlace. En la capa de enlace nosotros tenemos un solo estándar que es el que se utiliza actualmente, que es el Ethernet versión 2. ¿Ya? Ahora, en este nivel, en la capa de enlace, la trama o frame que se utiliza tiene la siguiente estructura, ¿no? Los datos tienen un encabezado que vendría a ser el header, los datos, y por último tiene la cola o trailer. El único objetivo es hacer llegar el frame desde el origen al destino en esta capa de enlace. Ahora, voy a mostrarles una arquitectura de red, ¿no? En la que tenemos una interconexión entre dos equipos mediante varios equipos de red, ¿no? Aquí todos estos cuatro vendrían a ser switch. Por ejemplo, la conexión entre este equipo y este switch es 1000 base T. ¿Ya? Esto quiere decir de que tiene una velocidad de 1 gigabits por segundo. La longitud de conexión es de 30 metros. A este otro extremo, este switch está conectado a este host con un estándar 10 base T. Ya tenemos 40 metros de longitud y tenemos una velocidad de 10 megabits por segundo. En este caso yo imaginaré que se trata de un host cualquiera, ¿no? De un equipo de uso personal, por ejemplo. Y en este caso yo utilizo este tipo de conexión que es la 1000 base T. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este equipo pudiera tratarse de un servidor, ¿ya? Entonces yo tengo que elegir el medio físico en base a la utilidad que va a tener esa conexión. Ahora, entre los switch nosotros tenemos también conexiones físicas de diferentes estándares, ¿no? Aquí, por ejemplo, 100 base T, acá tenemos 1000 base X. Por ejemplo, la más sencilla, el 10 base T es el Ethernet. El 100 base T es Fast Ethernet, ¿no? Y 1000 base X hace referencia a una conexión. El 1000 base X hace referencia a una conexión de fibra, ¿no? Entonces estos dos switch están conectados utilizando fibra. 1000 base T utiliza un cable de cobre, ¿ya? Entonces, en una sola arquitectura se pueden utilizar diversos medios físicos para realizar la interconexión, ¿ya? Y sin embargo, no hay problema, se va a enviar el paquete desde un origen hacia un determinado destino, sin importar que en el camino hayan diferentes medios de conexión, obviamente cumpliendo diferentes estándares, ¿no? Y cada conexión
¿no? Se elige en función de las características. Estos switches, por ejemplo, están a 5 kilómetros de distancia y se está utilizando fibra, ¿no? El estándar 1000 base X, que le va a proporcionar una velocidad de 1 gigabit por segundo. Mientras que si se trata de mi equipo host, mi equipo final hacia el switch, estoy utilizando cable, también el cable cobre, hasta una distancia de 40 metros, solamente que es Ethernet, ¿no? Es una conexión sencilla porque pues no necesito mucha velocidad, ni tampoco voy a requerir demasiada distancia, ¿no? Esta conexión no abarca una distancia más de 100 metros, entonces aquí se utiliza Ethernet, ¿no? Aquí se utiliza Fast Ethernet, aquí se utiliza fibra, ¿no? Si vemos en la tablita, aquí tenemos Gigabit Ethernet, ¿no? En los casos de 1000 base T y 1000 base X, ¿no? Entonces aquí tendríamos Gigabit Ethernet y aquí también Gigabit Ethernet, ¿no? En estos dos casos, solamente que este, como es base T, es cobre, aquí es cobre y aquí nosotros tendríamos la conexión de fibra. Este es Fast Ethernet y aquí nosotros tenemos una conexión que es Ethernet, ¿no? Entonces, ahí el ejemplo, en una sola conexión pueden haber diferentes estándares, ¿no? En una sola arquitectura de red. Ahora, ¿cómo funciona en la capa de enlace el protocolo Ethernet? Ya en este caso el Ethernet versión 2. Como les decía, el objetivo es hacer llegar el frame desde un origen hacia un destino. Y el frame o trama está compuesto de encabezado, de los datos y de la cola o el tráiler. Ahora, cuando yo tengo, por ejemplo, una carta, ¿qué es lo que necesito? Yo necesito los datos del destinatario y los datos del remitente, ¿no? Esos datos necesitamos. Lo mismo sucede con los paquetes. Yo necesito el origen y necesito el destino, ¿no? Entonces, en la capa de enlace de datos, lo que se hace es manejar direcciones físicas que vendrían a ser las direcciones MAC. Y ya lo vamos a ver más adelante, en la capa 3 o capa de red, se utilizan direcciones lógicas o las direcciones IP para realizar el envío de paquetes de un host hacia otro. Ya vamos a ver cuál es la diferencia. Algunos dirán, ¿por qué se usan dos direcciones? ¿No? Sin embargo, las direcciones MAC, por ejemplo, están orientadas para el envío de paquetes dentro de una misma red, mientras que las direcciones IP más se enfocan a el enrutamiento cuando un paquete es enviado de una red hacia otra red ubicada, por ejemplo, en otro lugar, ¿no? Ahora, este vendría a ser la estructura que tiene un paquete o trama, un trama o frame de capa 2. Lo que aquí nos interesa, esta es la cantidad de bits por la cual está compuesto cada uno de los elementos de ese paquete, pero lo que más me interesa a mí en este caso del paquete de la capa 2, ya, del L2PDU, es el origen y el destino, que están compuestos por 6 bytes cada uno. Ahora vamos a hablar, ahí se almacena la dirección MAC del origen y la dirección MAC del destino. Las direcciones MAC, su abreviatura corresponde a las palabras Media Access Control, que es control de acceso al medio. ¿Ya? Está compuesto por 6 bytes, cada byte tiene 8 bits, 6 por 8 serían 48 bits. Y en total, esos 48 bits me sirven para utilizar 12 dígitos hexadecimales, ¿no? Acá se hace una conversión, ¿no? Sistema binario, tenemos dos posibles valores, 0 y 1. El decimal tenemos 10 posibles valores, desde el 0 hasta el 9. Y en el hexadecimal se utilizan 16 dígitos, del 0 al 9, y desde las letras, desde la A hasta la F. Ahora, por ejemplo, una dirección MAC está compuesta por 12 dígitos hexadecimales.
Y estos dígitos hexadecimales están compuestos por dos partes. Ya cuando nosotros, por ejemplo, vamos a hacer un CMD en el escritorio, en nuestro sistema operativo, y escribimos esta sentencia que es ipconfig/all, nos salen los datos de todos los adaptadores de red que nosotros tenemos en nuestro equipo. Por ejemplo, al ejecutar esto en mi equipo, aquí me salen los datos de mi adaptador Ethernet. Y en este caso hay una opcióncita que dice dirección física, ¿ya? Y ahí nosotros tenemos nuestra dirección MAC del adaptador Ethernet que tiene en este caso mi portátil. Son 12 dígitos hexadecimales, ¿ya? Ejecutando esta sentencia, el CMD en Windows, y escribiendo la sentencia ipconfig/all, me sale la configuración y los datos de todos los adaptadores de red que yo tengo en este equipo. Y en este caso, este adaptador Ethernet, aquí me sale uno de los campos, la dirección MAC o dirección física que tiene el equipo. ¿No? Este es el comandito. Y acá les estoy mostrando, esa es la dirección MAC de mi adaptador Ethernet, que es mi tarjeta de red LAN, ¿no? Que nosotros tenemos en el equipo. Ahora, cada uno de los adaptadores, este es mi adaptador de red que yo presumiblemente tengo en mi equipo de computación, cada adaptador le corresponde un identificador único. Ya no existe en el mundo otro adaptador de red que tenga esta dirección MAC. Ahora, ¿cómo se asegura de que es única? Estas direcciones están grabadas en la memoria ROM de nuestra tarjeta de red, ¿no? De la NIC, Network Card Interface, ¿ya? Ahora, ¿cómo se asegura de que este identificador sea único? Quien asigna estos identificadores es el IEEE, que es una organización de estandarización. Esta organización a cada fabricante que así lo solicita le otorga un identificador único de 6 dígitos. ¿Ya? Entonces, los 6 primeros dígitos, por ejemplo, de una determinada marca es único, no se repite en otra marca. Yo si quiero fabricar, por ejemplo, armo mi fábrica que se llame X tarjetas, ¿ya? Yo me registro ante IEE, para lo cual debo cumplir ciertos requisitos, y ellos me van a proporcionar estos 6 primeros dígitos. Esos 6 primeros dígitos vendrían a ser como el identificador del fabricante, ¿no? Son 24 bits que identifican al fabricante. Y los siguientes 6 dígitos, el fabricante se encarga de asignarlos a cada adaptador de red que vaya a fabricar, ¿no? Por ejemplo, yo soy X fabricante, me llamo. Yo fabrico un adaptador y tengo que asignarles en el orden que a mí me parezca, pero yo tengo que asegurarme de que todos tengan un valor diferente, ¿no? No pueden haber 2 tarjetas con el mismo identificador. Entonces, la primera parte, 6 dígitos hexadecimales que corresponden al fabricante y los siguientes 6 dígitos que corresponden al correlativo de adaptador que ha fabricado esa empresa o ese fabricante, ¿no? Bueno, hasta ahí esta pequeña introducción a lo que son las redes LAN, ¿no? Y a los protocolos que nosotros tenemos o a los estándares que tenemos en la capa física y en la capa de enlace. En la física tenemos diversos estándares, ¿no? Dependiendo del tipo de cable que nosotros vayamos a querer utilizar, y lo elegimos en base a 3 factores, ¿no? El costo, la velocidad, ¿no? Y la distancia que nosotros queramos abarcar. Y el protocolo Ethernet versión 2 que controla, ¿no? En este caso, el envío físico, ¿no? El enrutamiento físico, en este caso utiliza las direcciones MAC. Las direcciones MAC tienen 2 partes. Los 6 primeros dígitos identifican al fabricante y los 6 segundos
al correlativo de adaptador que ha elaborado el fabricante. De esa manera se garantiza de que el identificador de cada adaptador a nivel mundial sea único. Bueno, hasta ahí dejamos este video. Esa es la pequeña introducción que hacemos a las redes LAN, a esta capa 1 y a la capa 2 en cuanto a los estándares que se utilizan. Bueno, hasta ahí dejamos este video. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Chao.